se encuentra como un anillo dipolar, y si es el pH básico decimos que está con carga negativa o actúa como un anión. La segunda propiedad es la propiedad físico-química, se deben al carácter de la molécula cargada. Estamos viendo que la molécula habitualmente puede estar cargada y tienen solubilidad o tiene una propiedad físico-química que es la solubilidad, pero solamente en disolventes polares. No se disuelve en agua. Tienen puntos de fusión elevados, más de 200 grados centígrados, ya que las atracciones iónicas hacen que tiendan a cristalizarse. El punto isoeléctrico. El punto isoeléctrico de un aminoácido es el pH, en el cual el aminoácido no tiene carga neta. El estado del ion es dipolar y no migra en un campo eléctrico. A eso se llama punto isoeléctrico. ¿Qué nos dice esto? Que las diferentes proteínas están formadas por diferentes aminoácidos y cada uno de los aminoácidos tiene un comportamiento a un determinado pH. Y nosotros tenemos que ver su capacidad de disociación de cada uno de los aminoácidos y sacar un punto equivalente, un punto isoeléctrico, donde el aminoácido no tenga carga neta y podamos decir aquí es su punto isoeléctrico de este aminoácido. Cada uno de los aminoácidos se analiza y se va a analizar en la práctica qué punto isoeléctrico tiene y a qué pH se encuentra sin carga y a qué pH se encuentra con carga positiva o carga negativa. Ese es un tema que se lo toca en la práctica. Bien. La carga de los aminoácidos. En pH fisiológico, el grupo alfa-amino está protonado y tiene carga positiva y el carboxilo carga negativa. Eso lo acabamos de decir varias veces. Hay cargas positivas en las cadenas laterales de los aminoácidos a pH 7, como la arginina, lisina, histidina, y hay cargas negativas laterales con el aspartato y el glutamato. El punto isoeléctrico es el pH, vuelvo a decir, al cual el número de cargas positivas es igual al número de cargas negativas y la carga global en el aminoácido es 0. Las propiedades espaciales. Los aminoácidos pueden tener imágenes en espejo y formar isómeros. Aquí tenemos en la figura un aminoácido, fíjense, su grupo carboxílico está ahí arriba y su grupo nitrogenado acá, su R y su hidrógeno y el carbón al centro. Esta imagen, fíjense, tiene el grupo nitrogenado a la izquierda. Y esta otra imagen tiene el grupo nitrogenado a la derecha. Entonces, ahí tenemos dos configuraciones. Una que es levogira a la izquierda y otra que es dextrogira. Los aminoácidos pueden ser D-aminoácidos o L-aminoácidos. La mayor parte de nuestros aminoácidos son L-aminoácidos. En cambio, en las bacterias, los aminoácidos son D-aminoácidos. Vamos a ver entonces estas propiedades espaciales. Todos los aminoácidos menos glicina presentan un carbón alfa simétrico con los que existirían dos isómeros ópticos. Por similitud con el glicaldehído se determinan D-aminoácidos y si tiene el grupo nitrogenado a la derecha, L-aminoácidos y está a la izquierda el aminoácidos, D a la derecha y L a la izquierda. Los L-aminoácidos son los más abundantes y existen en nuestra naturaleza humana. Los D-aminoácidos solo existen en bacterias y algunos antibióticos, como tenemos la D-alanina, la D-asparagina, etcétera, etcétera. Pero esos no ocurren en los seres humanos. La mayor parte de los seres humanos son L-aminoácidos. Los aminoácidos absorben la luz ultravioleta. Entonces, producen una absorción máxima de 280 nanómetros y la absorción es proporcional a la concentración de aminoácido que se refiere. Y aquí tenemos la longitud de onda y la absorción de la luz. Fíjense, el triptófano, si está en grandes concentraciones, aumenta su absorción a una radiación de 280 nanómetros o de longitud de onda. No se olviden que las radiaciones no son más que ondas o longitudes de onda de diferente tamaño. ¿Cómo se clasifican los aminoácidos? Y entrando en la parte que nos interesa, porque todo lo anterior era físico-química, que no lo vamos a ver, pero ahora sí los aminoácidos como tal. Los aminoácidos proteicos son 20, los no proteicos son más de 300. Aminoácidos esenciales son aquellos que tenemos que administrar por la dieta. Y hay un mnemotécnico que es clave para recordar estos aminoácidos esenciales y se llama el Hall privado de Tim. Cada una de las letras especifica un aminoácido en particular, excepto la PRI, porque la prolina está puesta acá solamente para que la frase en inglés tenga algún sentido, pero la prolina no es un aminoácido esencial.
Los aminoácidos no esenciales son aquellos aminoácidos que el cuerpo forma. Los esenciales nutricionalmente son los que se administran por la dieta y son 10. Y los no esenciales los que forma el cuerpo y también son 10. Y tiene un mnemotécnico que es muy clásico que se llama 3 gatos, porque hay 3 aminoácidos con G, 3 aminoácidos con A, un aminoácido con T, un aminoácido con O, pero la O le quitamos un poquito, que es la cisteína y la serina. Los aminoácidos se clasifican también por su carga a diferentes pH, pueden ser positivos o negativos, y eso da características a una proteína. La proteína habitualmente tiene carga negativa, eso hay que recordar. Los polares con la capacidad de moverse hacia un polo, polaridad no significa necesariamente que tengan carga positiva o negativa, sino su capacidad de dirigirse a un polo positivo o negativo, y el R, su cadena R o su radical R o cadena lateral, identifica qué tipo de aminoácido estamos hablando. Si es alifático, significa abierto. Si es aromático, que tiene estructuras cerradas. Si tiene azufre, se llamará aminoácido con azufre. Si hay alcohol, con alcohol. Si es ácido básico, etcétera, etcétera. Los aminoácidos hidrófobos tienen en su cadena lateral grupos alifáticos. La vainilla, leucina y isoleucina son los más alifáticos con cadenas largas abiertas. La tirosina tiene un grupo fenólico con carga negativa a un pH mayor que su pK y no es hidrofílica en ese intervalo de pH. Los grupos hidroxilo presentan serina y treonina. Estos grupos hidroxilo representan a los aminoácidos que tienen alcohol y pueden formar fácilmente enlaces de hidrógeno. Los aminoácidos que tienen azufre son la cisteína y la metionina. De ellos el más importante es la cisteína porque forma y da lugar a enlaces sulfidrilo. Los grupos sulfidrilos de la cisteína forman puentes de disulfuro y se convierten cada uno en cistina. De cisteína se convierten en cistina. Aquí tenemos algunos aminoácidos proteicos, fíjense, no son muchos. Histidina, arginina, lisina, isoleucina, fenilalanina, leucina, triptófano, alanina, metionina, prolina, cisteína, asparagina, valina, glicina, serina, glutamina, tirosina, treonina, glutamato y aspartato. Cada uno de estos aminoácidos vamos a explicarlos uno por uno y las características que tienen cada uno de ellos. Bien, fíjense, estos aminoácidos, estos primeros aminoácidos que están acá, toditos tienen como cadena H o su R, y la R en realidad tienen alguna molécula. La R representa este color amarillo y ahí tenemos que tiene un hidrógeno, este tiene un metilo, este tiene una cadena ya con cadenas grandes, otras cadenas más grandes y cadenas mucho más grandes. Estos aminoácidos alifáticos abiertos pueden ser con cadenas largas o con cadenas chicas. El aminoácido más simple que existe es la glicina, porque tiene un hidrógeno como grupo R. La alanina le sigue y tiene como grupo R a un grupo metilo. La valina, leucina e isoleucina son aminoácidos ramificados. Ya tienen cadenas grandes, ramificados. La característica de los aminoácidos ramificados hace que estos puedan fácilmente moverse en el plasma y cuando son absorbidos por la dieta o producidos en el cuerpo, inmediatamente se dirigen al hígado. Son los aminoácidos que más rápido llegan al hígado de cualquier sitio. Se llaman los aminoácidos ramificados y tenemos a la valina, leucina e isoleucina. La metionina es un aminoácido que tiene azufre. Fíjense aquí, tiene su sulfuro. La fenilalanina es igual que la alanina, pero en vez de tener un grupo metilo, tiene un grupo fenólico, un anillo cerrado fenólico. Eso se lo convierte en fenilalanina. El triptófano tiene un anillo grande, muy grande, y es el aminoácido más grande de la naturaleza que tenemos. Y la prolina es un iminoácido porque forma una estructura cíclica muy pequeñita que se denomina imino. Bien, aquí tenemos aminoácidos esenciales y los no esenciales. Los esenciales habíamos dicho que era el mnemotécnico, el Hall privado de Tim. El Hall, la H, identifica a la histidina, la A a la arginina, la otra a la leucina, isoleucina, leucina, isoleucina, y ahí tenemos todos los aminoácidos a través de lo que hemos dicho, el mnemotécnico, el Hall privado de Tim, y aquí con los 3 gatos.
3 con G, glutamato, glutamina, glicina. Estos son no esenciales, significa que son producidos en el cuerpo. El glutamato, por ejemplo, es producido a partir del alfa-cetoglutarato del ciclo de Krebs. La glicina es producida a partir de serina. La serina es producida a partir del 3-fosfoglicerato de la glucólisis. Y cada uno de estos aminoácidos, los vamos a ver, son producidos en el cuerpo por algunos procesos metabólicos que dan lugar a que aparezcan La tirosina es formada por la fenilalanina. Es uno de los pocos aminoácidos que requiere de este aminoácido esencial para que se forme. La tirosina nos interesa mucho y nos va a llamar mucho la atención más adelante porque es el aminoácido que forma las catecolaminas. Bien, aquí tenemos algunas características de los aminoácidos. La alanina, arginina, asparagina en orden de abecedario está aquí. Sus letras, cómo se identifican, la alanina como A, la arginina. Hoy existe una nueva nomenclatura y fíjense, la arginina ya no es ARG, sino R. Y la lisina, es K. La lisina es K y va cambiando, y esta es una nomenclatura nueva y actual que se utiliza para denominar a los aminoácidos. Obviamente que es mucho más fácil utilizar las 3 primeras letras de cada uno de los aminoácidos para identificarlo. Por ejemplo, tirosina la identificamos como TIR, pero en la nueva nomenclatura se llama y la Y reemplaza la tirosina. Eso es más complicado. Su abundancia es relativa, su peso molecular. Hay algunos aminoácidos que pesan mucho. Fíjense, la fenilalanina pesa 147 daltons y el triptófano, que es el aminoácido más grande, pesa 186 daltons. Pero cada uno de los aminoácidos tiene un peso específico. Cuando uno quiere determinar cuánta es la cantidad de aminoácidos que tiene una proteína, tenemos que imaginarnos que algunos aminoácidos están muy grandes, muy pesados, y otros muy simples, muy sencillos. Entonces el promedio se dice 100 daltons por cada aminoácido. Si tenemos un polipéptido que tiene 51 aminoácidos, podemos decir que va a tener un peso molecular de 5100, porque multiplicamos por 100, pensando que cada aminoácido pesa 100 daltons. 51 por 100 es 5100. Si fuera una proteína mucho más grande, tenemos que multiplicar por 100, porque, vuelvo a decir, el peso molecular, para no especificar de cada uno de los aminoácidos, obviamente que eso es lo mejor, pero es imposible hacerlo en la práctica, y menos con un tiempo muy limitado. Se saca como promedio el peso de cada aminoácido de 100 daltons, pero hay aminoácidos muy pesados como el triptófano, que es el más grande. Le sigue otro como es la tirosina, etcétera, etcétera. Su pK, cada uno tiene un pK según sus cadenas laterales, su volumen y su carga, si va hacia el lado positivo, hacia el lado negativo, si tiene una carga dada por hidrógeno, si es hidropolar, hidrofóbica, etcétera, etcétera. Se clasifican los aminoácidos también como no polares o hidrófobos, polares sin carga, polares con carga negativa, polares con carga positiva, y aminoácidos esenciales. Los no polares, aquí tenemos aminoácidos apolares o no polares, significa que no se van a ninguno de los polos. Tenemos la glicina, alanina, valina, leucina, metionina, prolina y leucina. Los aminoácidos aromáticos son con estructuras grandes. Los polares sin carga, son polares pero sin carga. Y por último tenemos los polares con carga. Cada uno de estos aminoácidos y su distribución según su polaridad, no polaridad, etcétera, se lo ve en la práctica. Es imposible explicar cada uno de estos y decir esto ocurre, es polar, sin polar, no polar, etcétera. Eso se lo ve en la práctica y con cada uno de los aminoácidos. Los aminoácidos proteicos, y hemos dicho, pueden ser no polares, polares sin carga, con carga negativa, con carga positiva. Algunos aminoácidos están especificados acá, pero vuelvo a decir, todo esto se lo ve en la práctica. Los aminoácidos proteicos poco frecuentes son aminoácidos que todavía no se han aceptado totalmente como aminoácidos, ya que son derivados, muchos de ellos, de otros aminoácidos. Por lo tanto, no podemos decir son aminoácidos nuevos, sino que son aminoácidos
que han surgido a través de una modificación covalente que se ha producido. Por ejemplo, aquí tenemos al aminoácido prolina, pero si se hidroxila en la posición 4, aquí este hidroxilo se llama hidroxiprolina y parece que fuera un nuevo aminoácido. Es la misma prolina, pero solamente hidroxilada, y aquí la lisina se ha hidroxilado en la posición 5 y se llama 5-hidroxilisina, pero también derivado de la lisina. Estos dos aminoácidos tienen una connotación importante porque se encuentran en algunas proteínas, particularmente de la matriz extracelular, como es el colágeno, la elastina, etcétera, etcétera. Y algunos otros aminoácidos que muchos autores indican que deberían incorporarse como aminoácidos nuevos y no como derivados de los aminoácidos. Por lo tanto, se llaman aminoácidos proteicos poco frecuentes. O los no frecuentes que se encuentran en proteínas musculares, lo mismo que la metilhistidina, la metillisina, etcétera, etcétera. En el colágeno tenemos muchos hidroxiprolina, hidroxilisina, etcétera. Los aminoácidos no proteicos son aquellos que no forman parte de las proteínas. Aparecen como intermediarios metabólicos o se encuentran en las paredes de las bacterias, pero tienen roles importantes. Estos aminoácidos, muchos de ellos son D o L aminoácidos o llamados alfa, beta o gamma aminoácidos. Son aminoácidos que no forman proteínas, esa es la particularidad, y son más de 300 aminoácidos. El GABA, el ácido gamma aminobutírico, es por ejemplo un aminoácido no proteico. La dopa, la dihidroxifenilalanina, es también aminoácido no proteico, pero es derivado de otros aminoácidos. Sin embargo, no va a formar parte de las proteínas, sino va a formar parte de otras estructuras. Aquí, aminoácidos no proteicos, la homocisteína, la homoserina, no son proteicos, pero sí son derivados de ellos. El GABA es no proteico y habíamos dicho la citrulina, ornitina también son aminoácidos no proteicos. Fíjense, la beta-alanina no es lo mismo que la alanina pura, es precursor del ácido pantoténico y el ácido pantoténico es el que va a generar la coenzima A. La homocisteína y la homoserina son intermediarios en el metabolismo de los aminoácidos. El GABA es un neurotransmisor inhibidor del sistema nervioso central, es un aminoácido no proteico. La citrulina y ornitina se van a encontrar en el ciclo de la urea y son aminoácidos no proteicos. No van a formar proteínas, pero sí van a formar parte de procesos metabólicos importantes en nuestro organismo. Seguimos con algunos aminoácidos no proteicos. La ornitina también está en el ciclo de la urea. Y vemos derivados de los aminoácidos. Esto es importante porque cada uno de los aminoácidos va a dar lugar a compuestos que son útiles en nuestro organismo. Vamos a ver algunos, no todos, porque esto también, vuelvo a decir, en la práctica se tiene que analizar y se tiene que enseñar o se tiene que adquirir el conocimiento por parte de ustedes en la parte práctica. En la teoría, muy rápido y no van a recordar grandes cosas. La arginina da lugar a las poliaminas. Estas poliaminas actúan como factores de crecimiento y se van a encontrar en muchas estructuras, estabilizan a los ribosomas, a los virus, etcétera, etcétera. Y tenemos a la espermina, espermidina, putrescina. Luego tenemos a la glicina. La glicina nos va a dar a varios compuestos, nos va a dar o va a participar en la formación de las purinas, del glutatión, de la creatinina, de la fosfocreatina, de las sales biliares, etc. De la glicina, la creatina es un almacenamiento de fosfatos energéticos y sus derivados que van a formar las sales biliares, el ácido glicocólico y el ácido glicoqueno desoxicólico o taurocólico, que van a actuar en la emulsión de las grasas como sales biliares. De la histidina tenemos la histamina, que es el vasodilatador más importante y es un neurotransmisor también, está vinculado con las emociones y además es el agente que tiene relación con la alergia. Entonces la histidina da lugar a la histamina. La serina da lugar a la esfingosina y la esfingosina es un alcohol que va a formar fosfolípidos diferentes a los fosfolípidos comunes. Los fosfolípidos comunes tienen como alcohol al glicerol, en cambio de la serina sale un alcohol que se llama esfingosina
que es un alcohol enormemente grande, que va lugar a los esfingolípidos. La tirosina quizás es uno de los aminoácidos más importantes. La tirosina, hemos dicho, se forma a partir de la fenilalanina y nos da diferentes compuestos, entre ellos a las catecolaminas. Y eso no podemos olvidar jamás. También da lugar a un pigmento que es la melanina, da lugar a una hormona que es la tiroxina, da un derivado que es la tiramina, da unos opiáceos, a la morfina y codeína, papaverina, etcétera, son derivados de la tirosina. La dopa es un compuesto del metabolismo de la tirosina para formar a las catecolaminas. Aquí tenemos la tirosina y la tirosina tiene un solo oxidrilo. Cuando se duplica su oxidrilo o se incorpora un oxidrilo nuevo, se forma dopa. La dopa se encarga de la coordinación del movimiento, del tono muscular y de la postura. La dopa se convierte en dopamina. Cuando pierde un CO2 se descarboxila y se convierte en dopamina. La dopamina va a adquirir un nuevo oxidrilo y se va a convertir en noradrenalina. Y la noradrenalina va a incorporar un grupo metilo y se va a convertir en adrenalina. ¿Qué significa esto? Que la tirosina, un aminoácido que es no esencial, que se forma a partir de la fenilalanina, da lugar a muchos compuestos, entre ellos las catecolaminas, dopamina, noradrenalina, adrenalina. Hemos dicho el pigmento de la piel, la melanina, la tiroxina, que es la hormona, y algunos derivados de ellos. También da lugar a opiáceos como la morfina, heroína, etcétera, etcétera. Hormonas tiroideas, hemos dicho. El triptófano es otro aminoácido importante, y el triptófano lo que más nos interesa es que forma la serotonina. Y la serotonina es un neurotransmisor y es un vasoconstrictor importante vinculado a la percepción sensorial. La serotonina se llama 5-hidroxitriptamina. ¿Por qué? Porque el triptófano primero va a cambiar, se va a descarboxilar y luego se va a hidroxilar y va a formar a la 5-hidroxitriptamina. La 5-hidroxitriptamina es el nombre de la serotonina y se abrevia como 5-HT. Todo lo que vea con 5-HT está relacionada con la serotonina y sus receptores de la serotonina se van a llamar 5-HT. Tenemos también al ácido indol acético, que es la parte estructural y la parte cíclica grande del triptófano. Ahí tenemos a la melatonina. En algún momento fue considerado un neurotransmisor específico de la glándula pineal y la que estaba relacionada con la vigilia y el sueño. Hoy se ve que se forma en muchos otros sitios. Y empezamos los polipéptidos y péptidos. Esos eran aminoácidos y ahora nos vamos a los péptidos y polipéptidos. Para que se forme un péptido es imprescindible que haya un enlace. El enlace se llama enlace peptídico. Y el enlace peptídico se establece entre el nitrógeno de un aminoácido y el carbono de otro aminoácido. Ahí se produce una molécula de agua y esta unión forma el enlace peptídico. Cuando el péptido está formado por menos de 10 aminoácidos se dice oligopéptido. Si está entre 10 a 15 o 15 a 50, polipéptido. Y si es mayor de un peso molecular a 8000 Daltons, se los llama proteínas. En una palabra, todos los péptidos, polipéptidos o aminoácidos se forman de la misma manera, pero según la cantidad de aminoácidos que tenga esa estructura se va a llamar péptido, tripéptido, nonapéptido, octapéptido, se lo va a llamar oligopéptido o se va a llamar polipéptido simplemente, y se llamará proteína cuando su peso molecular es arriba de 8000 Daltons. Entonces, el número mágico aquí es 8000 Daltons. 8000 Daltons significa que ese polipéptido es una proteína y probablemente tenga más de 80 o 100 aminoácidos. La insulina, por ejemplo, tiene 51 aminoácidos y no tiene 8000 Daltons de peso molecular, tiene 5100 Daltons de peso molecular aproximadamente y se lo considera un polipéptido. En cambio, el colágeno tiene 640 aminoácidos y eso significa 64,000 de peso molecular, Daltons de peso molecular, y esa sí la consideramos una proteína como tal. El enlace peptídico, había dicho, se establece entre
es un enlace covalente en el carboxilo de un aminoácido con el amino del otro aminoácido. El nitrógeno y el carboxilo se unen, por favor, nitrógeno y carboxilo se unen. Los átomos forman un enlace que es una unidad plana rígida, el enlace peptídico, no tiene libre rotación, el enlace peptídico le da mucha estabilidad a los aminoácidos y su ruptura está dada por enzimas proteolíticas, carboxipeptidasas del extremo carboxilo o aminopeptidasas del extremo amino. El enlace peptídico es imprescindible para que se formen los péptidos o los polipéptidos o las proteínas. El enlace peptídico, hemos dicho, se une el carbón, el grupo y carboxilo de un aminoácido con el grupo nitrogenado del otro aminoácido y se elimina una molécula de agua y así está unido, y este es el enlace peptídico que a veces es difícil romper. Los péptidos pueden ser agentes vasoactivos como la angiotensina 2, la bradicinina, que son péptidos pequeños. Pueden actuar como hormonas, oxitocina, vasopresina, insulina, etc., neurotransmisores, encefalinas, endorfinas, sustancia P y antioxidantes. El glutatión es un tripéptido, es formado por 3 aminoácidos y es el antioxidante más numeroso que tenemos nosotros. Las proteínas. La síntesis de la proteína implica que participen 3 grupos de los RNAs, el RNA mensajero, el RNA ribosómico y el RNA de transferencia, y a través de la lectura del código genético dado por el DNA y transmitido al RNA en función a las transcriptasas, se va llamando a cada uno de los aminoácidos para que formen una cadena y la burbuja se pueda trasladar de lado a lado y vuelva a leer otro triplete u otro codón. Esto se explica muy bien en la práctica y es muy sencilla saber cómo es la síntesis de proteínas. Las proteínas se pueden clasificar según su estructura. Hay proteína, la estructura primaria de la proteína, que se conoce como la secuencia y el número de aminoácidos. Eso determina la estructura primaria de una proteína, está determinada por el código genético, es lineal y determina la función y estructura de una determinada proteína. La estructura secundaria es la forma que adopta la proteína una vez que se forma. Puede ser una estructura como hojas plegadas, puede ser como hélice, puede formar como bucles, etcétera, etcétera. Es la estructura con la que la proteína formada ha salido del ribosoma. La estructura terciaria se refiere a la relación tridimensional. Las proteínas son estructuras tridimensionales, tienen alto, ancho y profundo y se pueden relacionar y formar enlaces entre ellas en una parte de una hélice o una parte de un segmento de la proteína con otra. Y la estructura cuaternaria se refiere a la existencia de subunidades polipeptídicas que van a formar a la proteína. Por ejemplo, la hemoglobina tiene una estructura cuaternaria extraordinaria porque tiene 4 globinas y esas 4 globinas se van a unir. Es una estructura cuaternaria. Aquí estamos, estructura primaria, es la secuencia y número de aminoácidos que tiene una proteína. La estructura secundaria es la forma en que va a salir la proteína como hélice, como hoja plegada. La estructura terciaria, la que forma relaciones y contactos entre hélices alfa o hojas plegadas. Y la estructura cuaternaria, que consiste de más de una cadena de aminoácidos o más de una proteína que se van a unir entre ellos. Bien. La correlación clínica, ¿por qué nos interesa saber que hay estructura primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria? Porque algunas enfermedades se producen por alteraciones en la estructura secundaria, están mal plegadas, mal conformadas. Hay enfermedades priónicas, que se llama enfermedad de las vacas locas, en las encefalopatías espongiformes que resultan de la estructura terciaria anormal. Y la amiloidosis, que es una alteración de la estructura secundaria y terciaria de proteínas, ocurre sobre todo en las proteínas amiloideas que da lugar a la enfermedad de Alzheimer. Bien, aquí quedamos. Vamos a ver la próxima clase, el próximo jueves, la continuación de esto, y espero que tengan un buen día. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Record. Stop.